buenas, bienvenidos a este vídeo del módulo de programación en el que veremos la unidad 8 y hablaremos sobre la programación orientada a objetos, la primera parte. El índice que vamos a seguir es el de dar una pequeña introducción a la programación orientada a objetos, veremos las clases, los objetos, sus tipos de acceso, los métodos, constructores y constantes. Al finalizar esta presentación también haremos un par de pruebas con las clases, nos crearemos una y haremos uso de ella. En cuanto a la programación orientada a objetos, hace que los problemas sean más sencillos, ya que divide el problema en objetos. Es decir, la división que se realiza es que cada objeto funcione de forma totalmente independiente y trabaje sobre un problema específico. Las propiedades de este tipo de programación son las siguientes. Es el encapsulamiento, ya que yo me voy a crear clases que van a contener sus propias variables y sus propios métodos. La ocultación, porque yo puedo definir mis propias variables y puedo decidir si pueden ser públicas o privadas, de tal forma que solamente puedan ser utilizadas dentro de la clase o no. El polimorfismo, ya que yo puedo crear diferentes métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros, de tal forma que se convierten en métodos totalmente diferentes. Es decir, yo puedo tener un método mostrar con un parámetro de entrada y otro método mostrar sin ningún parámetro. Son métodos totalmente diferentes que pueden hacer o no la misma función. Y por último, puedo trabajar con herencia. Es decir, una clase puede heredar a otra clase y al contrario. El concepto de polimorfismo también lo veremos de una forma un poco diferente cuando trabajemos el concepto de herencia. Estos dos últimos los veremos en la siguiente unidad, en la unidad 9. En cuanto a las clases, cabe decir que una clase lo que hace es describir un grupo de objetos que contienen una misma información, a lo que vamos a denominar atributos. Y además tienen un comportamiento común, todos, porque todos definen los mismos métodos. Hay que aclarar, como veremos más adelante, que lo que nosotros ahora denominamos método es exactamente lo mismo a lo que nosotros antes denominábamos función. Y trabaja exactamente igual. Es decir, al final una clase es una estructura con atributos, es decir, variables, y métodos que van a trabajar sobre esas variables. Por lo tanto, los elementos que va a tener la clase van a ser unos atributos, unos métodos, un código de inicialización, que más adelante veremos cómo se realiza, que es utilizando el constructor e inicializaremos todos nuestros atributos a un determinado valor. Y además puedo utilizar, dentro de esa clase, puedo hacer uso de otras clases, instanciándolas o haciendo uso de otras que yo pueda utilizar. En cuanto a los objetos, un objeto es un elemento que posee sus propios datos y su propio funcionamiento. Básicamente, ¿cuándo aparece un objeto? Aparece un objeto cuando instanciamos una clase. Es decir, acabamos de crear una clase, ya hemos creado una clase, y al crear la clase, creamos un nuevo tipo de datos. Si os fijáis, hasta ahora solamente hemos creado tipos de datos existentes. Es decir, utilizábamos int, creamos variables de tipo de datos existentes. Utilizamos enteros, utilizamos caracteres, utilizamos strings, todo eso ya existe. Pero ¿qué pasa si yo me quiero crear una nueva clase denominada persona? Esa clase tendrá unas características como el nombre, como la edad. No existe ningún tipo de dato denominado persona, por lo tanto me lo tendré que crear. Cuando yo me lo creo, yo ya tengo la clase creada, lo que me falta es crearme el objeto. Para ello, yo debo de declarar la variable de mi clase y además hacer uso del operador new. La palabra reservada new ya la hemos utilizado. La hemos utilizado cuando nos creábamos un vector, cuando nos creábamos una variable de tipo scanner o cuando utilizábamos el buffer reader. ¿Qué hace el new? Lo veremos más adelante, pero el new lo que hace es
crear el objeto, es decir, reservar memoria, un espacio en memoria para almacenar ese objeto, devolver la referencia para poder utilizarlo y hacer modificaciones en él, y llamar al constructor de la clase, que ahora veremos lo que es. En cuanto a los tipos de acceso que tiene atributos y métodos de la clase, voy a utilizar esta tabla, que es la misma que podréis encontrar en la unidad 9. Nos sirve si quitamos y no hacemos caso a la segunda fila y a la cuarta fila, que habla de herencia, pero el resto sí que nos sirve sin ningún problema. Si os fijáis, si yo estoy trabajando en la primera fila, si estoy trabajando sobre la misma clase, me da igual que los atributos o los métodos sean públicos, privados o protegidos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando dentro de mi misma clase. El problema viene cuando yo trabajo con clases del mismo paquete o de diferentes paquetes. Cuando hagamos el ejemplo, veremos qué es eso del paquete, aunque creo que trabajando ya con el IDE NetBeans habéis visto que cuando yo me creo un proyecto, se me crea automáticamente un paquete. Pero luego lo veremos en detalle. ¿Qué pasa cuando yo estoy trabajando con una clase del mismo paquete? Pues bien, me da igual que sean públicos o protegidos. El problema viene cuando la clase o los atributos son privados, o los métodos son privados, es decir, que no voy a poder acceder a ellos. Si yo estoy en otra clase de diferente paquete, solamente podré acceder a esos elementos si los he declarado como públicos. ¿De acuerdo? Ni podré acceder si están declarados como privados o como protegidos. Como podéis ver, el más permisivo es el público, el que obviamente el más restrictivo es el privado, y el protective está a caballo muchas veces entre el público y el privado. Haremos pruebas, en el ejemplo que veamos haremos pruebas para que veáis cómo cómo trabaja uno y otro. Es interesante, y lo veremos más adelante, que nuestros atributos sean privados, de tal forma que yo solamente pueda modificarlos dentro de los métodos asignados a ellos, como son los get y set, de tal forma que ahí pueda controlar el uso de estos atributos, y no que desde una clase externa me las puedan modificar simplemente con el operador de asignación, es decir, con el igual. En el ejemplo trataremos estos casos. En cuanto a los métodos, solo decir que son exactamente igual a las funciones que hemos visto hasta ahora. Tiene un tipo de acceso, es decir, puede ser público, puede ser estático, etcétera, etcétera. Tiene un valor devuelto, tiene un nombre y tiene una lista de parámetros, que puede ser vacía o puede haber diferentes parámetros. Existen dos métodos importantes, que son los get y set, que son los métodos que vamos a utilizar para obtener el valor de una variable, de un atributo que esté declarado como privado, y los set para establecer ese valor, es decir, darle valor al atributo. En cuanto al constructor, es un método especial que no devuelve ningún valor y que sí que devuelve una referencia a una instancia de la clase. Es decir, este constructor es el que se llama cuando yo utilizo la palabra reservada new. Existen dos tipos de constructores. El constructor por defecto es un constructor que no tiene parámetros y lo que hace el método en sí, lo que hace es asignar los valores que yo considero que tienen que tener por defecto los atributos de mi clase. Por otra parte, está el constructor con parámetros, en el que le vamos a pasar los parámetros, es decir, los valores que yo quiero que tengan los atributos de mi clase. Es interesante y casi obligatorio que siempre que cree una clase, mis atributos tomen un valor por defecto. Siempre. Finalmente, vamos a hablar de las constantes, de la creación de atributos constantes. Si vemos los atributos static final, son aquellos en los que son obviamente constantes de la clase
y que se inicializan, perdón, son asignados en la inicialización de la clase. Estos son comunes para todos los objetos que se creen de la clase y además pueden invocarse aunque no exista ninguna instancia. Esto lo podemos ver y si recordáis cuando trabajamos con fórmulas matemáticas utilizábamos la clase math y hacíamos math.py. Eso significa que estoy utilizando una variable estática final. Y si le echáis un vistazo al API de Java, aquí tenemos public, porque me interesa que se acceda desde fuera de la clase, static final y el doble PI. Eso significa que yo puedo acceder a ella sin instanciar la clase. Por eso nosotros hacíamos math.py para utilizar la variable PI, la constante PI. Es decir, la constante pi. Otros atributos, tipo de atributos constantes, es si yo utilizo solamente la palabra final. Estos son valores constantes, ya los hemos utilizado para crear nuestras constantes en ejercicios que utilizamos y básicamente su valor se inicializa cuando creo el objeto y no puedo modificarlo mientras este exista. Es una constante normal y corriente. Si yo utilizo la palabra static en el atributo, lo que tomarán son valores comunes a todos los objetos existentes, pero yo puedo modificarlo. Es decir, son potencialmente variables. Es una especie, cuando yo utilizo static, es una especie de variable global. Y por último, el resto de atributos que no contienen estas palabras reservadas son simplemente variables, donde en cada objeto creado pueden tomar un valor totalmente diferente. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo crear una clase y trabajar con ella. Para ello nos creamos un proyecto exactamente igual a como lo creábamos hasta ahora y ahora sí que podemos entender un poco que me crea un paquete donde internamente hay una clase. Siempre nos ha creado Java clases, aunque solamente hayamos modificado el main o hayamos creado alguna otra función. Cabe decir que en Java todos son objetos y todos son clases. Por lo tanto, ahora ya lo podremos entender mejor. Esta clase es pública y contiene un método por defecto, que es el método main, que es el método principal el que se va a ejecutar. Imaginemos que yo me quiero crear un tipo de dato nuevo que sea persona y que tenga nombre y que tenga edad. Y yo quiero, pues bueno, establecer su nombre y su edad y mostrarlo. Para eso vamos a crearnos una nueva clase en el mismo paquete, por tanto, botón derecho, New Java Class, y le vamos a llamar persona. Todas las clases en Java comienzan con una letra mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo mi clase pública y lo primero que voy a hacer es crear los atributos. Hemos dicho que un atributo va a ser el nombre y otro atributo va a ser la edad. Por lo tanto, y al principio los voy a declarar públicos para ver la diferencia que anteriormente hemos comentado entre público, protected y privado, y va a ser un string. El otro atributo va a ser un entero. Una vez tenemos ya los atributos, vamos a dar paso a crear los constructores. Vamos a crear dos constructores, un constructor con parámetros y un constructor por defecto. El constructor con parámetros obviamente va a ser público, no va a devolver nada, los constructores no devuelven nada y se llaman exactamente igual al nombre de la clase, en este caso persona. Y no va a tener ningún parámetro de entrada. ¿Qué voy a hacer dentro del constructor? Pues inicializar nombre vacío y edad a 0. ¿Por qué? Porque a mí me interesa. Es decir, en mi caso, me interesa que el atributo nombre, cuando se cree, esté vacío y edad sea a 0. Si me interesase otros valores, pues los inicializaría a otros valores. Lo importante es inicializarlos. El otro constructor que vamos a crear también va a ser público, también se va a llamar exactamente igual que la clase, pero en este caso
lo que va a tener son parámetros de entrada. Uno para el nombre y otro para la edad. Y en este caso lo que vamos a hacer es asignar el atributo nombre al valor que me ha llegado y el atributo edad al valor que me ha llegado de la edad. Como podéis ver, como se llaman igual, como nombre y nombre del atributo y del parámetro es el mismo nombre, se queja. Para eso existe la palabra reservada this. This nos indica que el atributo al que estamos accediendo es el propio atributo de la clase. Por lo tanto, es una buena forma de, o es la forma de definir y de comprobar que estoy trabajando con atributos de la clase y no con una variable que me llega como entrada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dis.nombre igual a nombre, dis.edad igual a edad. Y a continuación vamos a trabajar sobre los métodos que vayamos a crear. En nuestro caso vamos a crear solamente un método que es el de mostrar. ¿De acuerdo? El método mostrar me interesa que sea público, que no devuelva nada, y mostrar. Se va a devolver mostrar persona. Tampoco va a tener parámetros de entrada. Simplemente lo que va a hacer es mostrar el nombre y la edad. En este caso podría utilizar el dis.nombre o el nombre. Funcionaría de las dos formas. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez tengo esto, me voy a mi programa principal, me creo la variable persona P, y ahora me voy a instanciar el objeto. ¿Con qué? Con la variable new persona, y voy a utilizar al principio el constructor por defecto. Al hacer el new ya se ha creado el espacio en memoria, o se ha reservado el espacio en memoria para el objeto, se ha devuelto la referencia que está en P, la variable P, y se ha llamado el constructor por defecto. ¿Por qué? Porque no he indicado ningún parámetro al constructor. De tal forma que si yo hago P punto, puedo ver que están los dos atributos. ¿Por qué están los dos atributos? Porque son públicos y además está mostrar persona, que como es pública, el método es público, pues también aparece. Si yo ejecuto el fichero, veo que efectivamente el nombre está vacío y la edad es 0 porque se ha hecho uso del constructor por defecto. Si yo aquí utilizo el constructor con parámetros, si ejecuto, veo que efectivamente ahora ya persona se ha creado con los parámetros que yo le he pasado. Si yo quisiera modificar la edad, yo puedo hacer p.edad igual a 23. De tal forma que aunque se haya creado con 25, yo lo he modificado a 23. ¿Qué problema tiene esto? El problema es que la edad es pública y a mí no me interesa que se modifique fuera de la clase de una forma tan directa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eliminar eso y tanto el nombre como en edad vamos a declararlos privados. Una vez declarados privados, si yo intento hacer exactamente lo mismo, veo que yo ya no tengo acceso ni a nombre ni a edad. De hecho, si yo hago edad igual a 23, obviamente tengo un error porque edad es privado en persona. Por lo tanto, esto yo ya no lo puedo hacer. ¿Cuál es la forma de acceder o de modificar el valor de mis atributos cuando son privados? Son los métodos get y set. En este caso tenemos dos, pero lo podría hacer a mano, pero para que veáis la forma rápida de hacerlos, si le doy al botón derecho y me voy a refactor,
y después me voy a encapsulate fields, yo aquí puedo seleccionar y decidir sobre mis atributos si yo quiero crear el get y los set. ¿De acuerdo? Y además si son visibles o si no son visibles, etc. Entonces, si yo lo dejo por defecto, selecciono todo y le doy a refactor, puedo ver cómo se me han creado los get y set. Get nombre, get edad, set edad. Los get devuelven el tipo de dato de la variable y ya está, y no tienen parámetros de entrada. Los set no devuelven nada y tienen como parámetro de entrada una variable del tipo al que yo quiero asignar. Aquí podéis ver que aquí, por defecto ellos, no utilizan this y aquí sí que tiene que utilizar this por lo mismo que pasaba aquí arriba, porque el nombre es exactamente el mismo, nombre de la variable. Como veis, cuando hemos creado esto, aquí se nos ha cambiado. Es decir, en lugar del nombre está utilizando getNombre y en lugar de la edad, getEdad. Aunque sean privados, yo puedo seguir haciendo esto. Lo ha cambiado porque por defecto lo cambia. ¿Vale? En este caso, como hemos dejado las opciones por defecto, lo cambia. Pero, como podéis ver, es exactamente lo mismo hacer un nombre que hacer un getNombre. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo aquí sí que puedo hacer p.setNombre a Juana. Entonces, si yo ejecuto, veo que el nombre ya ha cambiado a Juana y la edad se ha mantenido. Es decir, yo ya puedo utilizar mis sets y get. El get lo utilizaré cuando necesite obtener el valor y el set cuando necesite establecer el valor. Por último, ¿qué pasa si yo aquí, en lugar de private, lo declaro protegido? Pues si me voy a mi programa y hago p. veo qué nombre está. Por lo tanto, como está protegido, yo puedo decir que ahora el nombre es Pepa y automáticamente me lo cambia. ¿Por qué? Porque como hemos visto en la teoría, un atributo protegido dentro del mismo paquete actúa igual como si fuese público. Sin embargo, si esta clase estuviese en un paquete externo, si yo aquí me crease un nuevo paquete y lo pusiera esa clase y el atributo fuese protegido, no podría acceder. Recordar la tabla que hemos explicado antes. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya hemos visto cómo crear una clase, cuáles son sus elementos, cómo crear el objeto y cómo trabajar con el objeto. Muchas gracias y hasta la próxima.